Bueno, en esta tarde estamos con Ángel Cadelli. Ángel es ingeniero mecánico, dije bien. Sí. Y bueno, es un trabajador, luchador del astillero Río Santiago, que tuvo mucha presencia en lo que fue la resistencia del astillero en la década del 90, cuando se intentó su privatización. Y más cercano en el tiempo fue candidato a vicepresidente de Pino Solanas. Un pensador, un luchador, un militante de acá de La Plata, conocido, viejo conocido nuestro. Ángel, ¿cómo estás? Sensacional, nunca me fue mejor. Siempre igual estamos. ¿O querés que te cuente? Hace 10 años la última vez que nos vimos. Hace 10 años había 3 millones de desocupados. Hoy hay 5. Normal en el proceso común que comparte toda la clase política. La diferencia en esta última elección fue en la graduación alcohólica de los proyectos, no en el proyecto en sí. Claro. Entonces, cuando uno va a una negociación, se plantea 12 puntos positivos, que si se los puede traer aprobados mejor. Esa es la hipótesis de máxima. Se plantea una hipótesis media, normal, satisfactoria, de 6 de los 12, traérselos para casa. Y se plantea una de mínima, que es por lo menos estos 3. Si ni siquiera estos 3, rompemos y no negociamos. Entonces, la transacción social que tuvo lugar entre el electorado y la oferta política de la clase política profesional tenía una hipótesis de máxima, que era Milei, una hipótesis media, que era la Bullrich, y una de mínima, que era en cuotas y con anestesia, que era la de Massa. Pero el proyecto era común. Entonces, esta no resistencia a esta cantidad de barbaridades que están sucediendo es directa consecuencia, previsible consecuencia, de este proyecto común que dirige el embajador norteamericano Stanley, que es el que le sugirió a Massa y a Larreta, cuando eran los dos referentes con mayor potencial de cada espacio político, que empezaran a cogobernar inmediatamente y no esperaron a las elecciones. Y el cogobierno es más que evidente. Le pone casi todo el gabinete Macri, el candidato triunfante en la elección hocica ante el que salió segundo. El que salió tercero deja, como quien no quiere la cosa, a la baña en el INDEC, que es el que nos dice la inflación mensual. Y Scioli, el hombre de amianto, el inquemable, se recicla. Multipropósito. Multipropósito como los barcos. Lleva contenedores, carga granel, basura, excremento, lo que sea. Y Scioli se recicla ahí en ese rol. La casi sorpresa es Randazzo, que también se recicla. Sí. Es un Scioli joven, digamos. Aparece menos, por eso. Aparece menos, hace momentos menos. Claves. Claro. Pero bueno, tenemos el cogobierno que había sugerido el embajador Stanley antes siquiera de la primera elección. ¿Y cómo empezamos a revertir todo esto? ¿Qué pasos hay que empezar a dar? Bueno, lo primero es abandonar, digamos, la ideología peronista, que es el todos unidos triunfaremos. Eso es fáctico, eso es real, todos unidos triunfamos. Claro. Pero el contenido empieza a prevalecer inmediatamente después del triunfo. El todos unidos triunfaremos hace que Cristina bautice presidente a uno de sus mayores traidores, al cual expulsó ella como hiperalcahuete de Clarín. Y el mayor de los traidores, Massa, que inclusive la derrota electoralmente, bendecido en segundo lugar.
Entonces, ese es el todos unidos triunfaremos. Bien. Eso es lo que la Cámpora diría, con Cristina no alcanza. Sin Cristina no podemos, pero con Cristina no alcanza. Esa es la resignación a que tenemos que ser mucho para ganar. Y después aparece la política real. Después aparece el contenido real del proyecto. Una vez que se gana, una vez que se gana, las cosas no cambian, no aparece más trabajo, seguimos repartiendo planes a diestra y siniestra y ignorando las proporciones de la caja. Una cosa tan elemental como la caja no la ve la gente común. ¿Cuál es la caja de la Argentina? Vista en perspectiva la Argentina. ¿Qué carajo es la Argentina? Una productora de alimentos. Bien. ¿Para cuántos habitantes produce alimentos? Para 470 millones de personas. ¿Cuántos son los argentinos? 47, no 470. Entonces produce 10 veces lo que necesita. ¿Y cómo puede ser que haya hambre en la Argentina? Bueno, diría la izquierda trosca, los excedentes exportables. Las pelotas los excedentes exportables. Si para que todos los argentinos tengan la panza más redonda que una pelota de fútbol, alcanza con un 2% extra de lo que están consumiendo. Porque no todos los argentinos tienen hambre, que el 20% está recagado de hambre, no cabe la menor duda. Ahora, que con todo lo que producimos, con un puchito así, le llenamos la panza a todo, tampoco cabe la menor duda. Entonces, las necesidades básicas insatisfechas, el hambre, la desocupación, etc., son funcionales a la dominación. Son una herramienta de dominación. No es para tener más excedentes exportables, porque la oscilación internacional de precios de la cosecha, la oscilación internacional de precios de los fletes, la oscilación internacional de precios de la semilla, de los fertilizantes, de los herbicidas, del glifosato, de la urea, de la semilla transgénica, es superior a ese 2%. Exacto. Entonces, la injusticia en la Argentina no se da para tener una mayor ganancia, es para tener control político. Y forreando con la embajada, que es la que diseña todo esto, a partir del 82 sobre todo, forreando con la embajada están en primera línea, bueno, Milei, que como no le alcanza con chupar media norteamericana, chupa también medias israelíes y medias inglesas, la trifecta. Después viene Macri, y después la progresía keynesiana, diciendo que es peronista cuando Keynes fue un financiero. Eso es leer muy mal la historia, eso es aprovecharse de la desmemoria, eso es ser intelectualmente deshonesto con la juventud y no decirle que Keynes era un economista financiero. Y Perón no podía ir a la cola de un economista financiero de la Cámara de los Lores británica. Él, que era un macho argentino, con toda la simbología tehuelche, militar, que hablaba con Eisenhower, que hablaba con Mao, entre otros, no podía subordinarse a eso, y que era un milico industrialista, no financiero. Entonces, leer muy mal la historia. Entonces, un demérito para toda nuestra intelectualidad política, filosófica, porque no están diciendo la verdad, que es la primera obligación de todo intelectual. Diría Rodolfo Walsh, ser testigo de la verdad en tiempos difíciles. Entonces, lo que entiendo por el análisis que me haces es, vos ves que un proyecto político en la Argentina que revierta esto es peronista,
Y también radical por la liberación. ¿Y qué peronista? Porque viste que en esto que estamos diciendo, peronista de la década del 40, peronista de la década del 50 con el desembarco de las petroleras, peronista de la década del 70 con la unidad entre empresarios y trabajadores. Y después, bueno, tenés la deformación de los peronismos de los que gerenciaron lo que quedó. Entonces, De ese popurrí, nosotros tenemos el antecedente virtuoso de eso, que fue lo que se llamó en el peronismo la tendencia revolucionaria. Entonces, ¿qué era la tendencia revolucionaria? ¿Eran peronistas? No, no eran peronistas. ¿Eran radicales por la liberación? Sí, esos radicales. El peronismo combativo más los radicales por la liberación, más la izquierda nacional, más los conservadores populares. Entonces, Milcíades Peña, la izquierda nacional. Ahí estás armando un Todos Unidos Triunfaremos tuyo. Un Todos Unidos Triunfaremos, sí, de margen, claro. De margen. Quiero explicar esto. Este es el círculo de los peronistas, este es el círculo de los radicales, este es el círculo de la izquierda y este es el cuarto círculo de los conservadores populares. En la frontera, perteneciendo a este círculo o aquel, se sentían más cómodos con el que estaba del otro lado de la frontera que con el que estaba y era compañero de identidad política con él. Eso pasó con la CGT de los argentinos, donde estaba la CTA de aquel entonces, estaba Raimundo Caro, sí. Teología de la Liberación, oh la mierda, y de armas tomar, o sea, el compromiso popular tenía que tener raíces fácticas, no era sobarle el lomo como la pastoral social, compadecerlo, sentir lástima, acompañarlo, ayudarlo a llorar, ayudarlo a arrepentirse, ayudarlo a sentir culpa, pero en la puta vida solucionarle el problema que lo somete. No, era Camilo Torres con el amor eficaz y largando el rosario y agarrando el fusil. Raimundo Caro, peronismo combativo. Atilio López, peronismo combativo. Agustín Tosco, izquierda nacional. Sergio Caracachov, radical. De acá, de La Plata. Se hacía elegir él, que era el secretario legal de la CGT de los argentinos, cada 2 años se volvía a la destilería a que lo votaran, porque si no lo votaban de delegado, tenía que devolver por ética, no por reglamento, no por burocracia, no por estatuto, tenía que devolver la secretaría legal de la CGT de los argentinos. Bueno, esa conjunción más los conservadores populares de Solano Lima y algunos otros era una entente revolucionaria que tenía proyecto propio y pensaba en sí misma como ente revolucionario y pensaba que Perón no iba a vivir 120, 140 años. Que Perón se estaba terminando, que Perón había venido a morir a la Argentina. Y que tenía que haber una continuidad. Y que tenía que haber trasvasamiento generacional, que tenía que haber una actualización doctrinaria que incluía discutirlo al propio viejo también. Porque yo tenía 20 y pico y yo no me sentía representado el 50-50. Me chupa un huevo el 50-50. No, pero Perón me chupa el otro. Me importa un carajo. El viejo y el 50-50. Porque se muere la semana que viene. Y yo tengo 50 años más de vida por delante. Entonces yo tengo que vivir en un mundo que tenga los contenidos que a mí me representan y que me satisfacen. Porque la libertad no es elegir libremente entre opciones que me presentan. La libertad, verdaderamente entendida, implica cierto poder. Y es el poder de autodeterminarme. De poder elegir yo mi propia opción. Y eso, este verticalismo con estos viejos de mierda, cuál de todos más pelotudo que el agua de los fideos, no me representa.
Yo soy de la juventud peronista. ¿Le gusta a Juan o le gusta a Pedro? Bueno, hoy es un poco difícil de creer que esto haya pasado, porque estoy un poco despeinado, digamos, pero este pensamiento era común en esa época. Y teníamos una libertad muy grande que hoy es utópica. El pleno empleo. En el 74-75 la Argentina alcanzó el 100% de ocupación de su población económicamente activa. Y desde ahí pensábamos, porque eso desequilibró pacíficamente al capitalismo, que dirían los compañeros de izquierda, se quedó sin el ejército de reserva de desocupados que le permite al capital traccionar a la baja condiciones de trabajo y salarios. Entonces el 50-50, que de la casa al trabajo y del trabajo a casa era suficiente en la década del 50, ya no era suficiente para el socialismo nacional, para la actualización doctrinaria y para el trasvasamiento generacional. Y eso lo compartíamos los peronistas, los radicales, la izquierda, los nacionalistas populares. ¿Y cuál era el proyecto de crecimiento en ese 50-50? En ese 50-50 el crecimiento eran las corporaciones y sociedades del Estado. El Estado empresario organizado de manera dinámica, activa, agresiva, de la misma forma, con las mismas libertades, con la misma autodeterminación que se le permitía al capital privado. Entonces, ejemplo. ¿Que no la tenía en ese momento una empresa del Estado, esa libertad? Teníamos libertades acotadas en cuanto a contratación de proveedores, por ejemplo. Teníamos que llamar a concurso público de ofertas y teníamos impedida la asociatividad, la compra directa, intergrupo económico, que sí se le permitía al capital privado. Ejemplo, Somisa. Somisa estatal salía a concurso público de ofertas porque tenía que comprar, artículos de librería. Todo era con concurso público de ofertas. Tenía que comprar carbón, concurso público de ofertas. ¿Y eso en qué te quita dinamismo y libertad? Te quita dinamismo y libertad porque vos no podés hacer compensaciones como grupo económico con otro. Hoy Somisa está privatizada y se compra a sí misma. Claro. Hoy es de Techín. Y a nadie le llama la atención, ni en San Nicolás, ni en Buenos Aires, ni en ninguna parte, que no haya un concurso público de ofertas de un carajo. ¿Por qué no lo hay? Porque es potestad de la empresa privada comprarse a sí misma, comprarle al más caro, comprarle al extranjero, comprarle a quien le dé la gana. No era lo mismo en el caso del Estado. Entonces nosotros, ¿qué proponíamos? La asociatividad libre del Estado y la libertad estatutaria de la sociedad del Estado, que podrían ser cargadas al mismo tiempo que con un objetivo empresario o industrial de desarrollo, también con objetivos sociales. Porque entendíamos que la educación, al contrario de algunos radicales que no nos entendieron nunca, seguimos debatiendo hasta el día de hoy, la educación es posterior al trabajo. Nadie estudia lo que no sirve. Tiene que tener una utilidad la educación. Entonces, lo primero es la fuente de trabajo y lo segundo es el colegio industrial que abastece a eso. Lo primero es la fuente de trabajo, el laburo, la vigencia del derecho. Claro. Y después estudias abogacía para ejercer el derecho. Pero no antes. No es que primero fueron los abogados y después fue la ley. Entonces Perón en ese sentido era un tanto ambicioso tal vez. Decía, no, nosotros los peronistas nos conformamos con poco. Un peronista está satisfecho con 3 cosas. La cultura de los griegos, el derecho de los romanos y la fe de los cristianos. Y ya está. No precisamos más. Y la gente lo escuchaba y decía, no, pidió 3 cositas. Es humilde el general, pidió 3 cositas para él. Y esto que me estás explicando, ahí vendría a funcionar las corporaciones del Estado. Las corporaciones del Estado tenían libertad, por ejemplo, supongamos que
el tren de chapa ancha que tenía Somisa y que nunca armó y que se vendió a Brasil, con el cual Brasil nos abastece ahora de chapa naval que antes podíamos fabricar en el propio territorio, podía haber un contrato de una orden de compra abierta a tal precio al kilo, en espesores y dimensiones a determinar, entre Somisa y la industria naval argentina. Claro. Y un compromiso de Somisa de abastecer a toda la industria naval argentina de todo lo que precise. En vez de habilitar el contrabando de Avellaneda, que acá está el negro este que no me deja mentir, de Avellaneda, donde Alianza pedía permiso de importación y compraba 5 o 10 veces lo que precisaba. Porque después era competencia desleal contra Somisa, vendiendo chapa que había comprado a un precio preferencial, desgravado impositivamente, para la industria naval, para buques que no iba a hacer en la puta vida, porque en realidad su negocio era tener ahí una acería encubierta de material importado. Eso era actualización doctrinaria. Otra de las cosas que tuvimos que enfrentar desde este espacio común cuatripartito entre peronistas, radicales, izquierda y nacionalistas fue la inflación. Que hoy mienten descaradamente todos los economistas sin la más mínima excepción. En aquel entonces se estimó, se estatuyó prácticamente que la hiperinflación era cuando la inflación alcanzaba los 3 dígitos. 3 dígitos son 3 números. O sea, 99 todavía no es hiperinflación. 100 estamos en hiperinflación. Eso, con la fórmula del interés compuesto, C sub n, el capital final, es igual al capital original, C sub 0, abrir paréntesis, 1 más i elevado a la n, significa, por la fórmula del interés compuesto, un 6% mensual. Cuando uno está en 6% mensual, está en hiperinflación. Pero claro, la baba keynesiana no puede denunciarse a sí misma que está hiperinflacionando. Entonces, levantaron la vara. En vez de arreglar, tener una inflación inferior al 6%, lo que hicieron fue levantar la vara. No, la hiperinflación ahora son 200, 300% anual, que esto, que el otro. Algo parecido ya quisieron hacer en el 75 con Celestino. Dos perfectos hijos de puta, Celestino Rodrigo y el otro Ricardo Sim. Que, proyecto común de la embajada, fue funcionario en economía por el peronismo y siguió siendo funcionario en economía del proceso que nos metió 30.000 desaparecidos. Ese sí que era un topo, como este que tenemos ahora. Este es un topo confeso. Entonces la respuesta, mirábamos todos para el lado de los economistas. Y los economistas hablaban hasta por el orto y no decían nada. Nos juntamos, en aquel entonces, los contadores de fábrica sobre todo, los abogados que redactaban los contratos y no sabían cómo carajo hacer para mantener la validez de los contratos, y los ingenieros que poníamos la cara delante de la gente y que vivíamos de eso. Se iba todo al reverendo carajo. Empezó a no haber precio. Cuando no hay precio, se cae todo. Cuando no hay precio, nadie vende y nadie compra. ¿Qué están esperando? Que pare la tormenta por sí misma. Se frena todo, se paraliza todo. Entonces inventamos la ecuación económico-financiera. La solución... ¿Inventamos quiénes? ¿En el astillero? No, en las empresas del Estado en general. Bien. YPF. Los argentinos. Sí, los argentinos, organizados en el Estado empresario. Bien. La Comisión Nacional de Energía Atómica. Me voy a olvidar de alguno, pero hago memoria de los que sí. La Comisión Nacional de Energía Atómica. YPF. Ferrocarriles, que le puso después un nombre popular a la ecuación económico-financiera. Astilleros Río Santiago. Somisa. Aerolíneas Argentinas. Elma. Segva.
Elma. No, Elma no, porque negociaba en dólares, porque es tráfico internacional. Entonces, Claro. en todos estos empezó a haber un debate de los cuadros intermedios que son los verdaderamente revolucionarios. Los líderes son todos excepcionales. Son todos excepcionales. La revolución triunfante y la revolución fracasada no difieren en el líder, difieren en los cuadros intermedios. La selección argentina es la selección argentina por Messi, pero difiere de las otras en todo el resto, los otros 10. El único que fue capaz de ganar un campeonato mundial solo fue Maradona. Te iba a decir eso. Es que le voy a dejar Porque correr. Messi es el mejor estadísticamente, el negro Pelé es el tricampeón del mundo, etcétera, etcétera. Pero el más grande es el Diego. Y te voy a decir algo en contra de tu teoría. En el 94 se demostró lo contrario. Que sin líder, un gran equipo, que para mí fue uno de los mejores equipos de la historia, que fue la selección argentina del 94, no pudo avanzar mucho más. No pudo avanzar. Con el líder no alcanza. Bueno, pará. Y sin el líder no se puede. ¿Cómo se frena la inflación? Ah, me estabas ¿Cómo se contando frena, la cómo se ecuación. frena la inflación? ¿La inflación la podemos frenar? No, no nos da el cuero para frenar la inflación. ¿Qué podemos hacer? Hiperadaptarnos a la inflación. Entonces, ¿cuál es el daño más grande de la inflación? Lo imprevisible de los precios. Nadie sabe qué carajo cobrar y nadie sabe qué carajo pagar. Todo es un terreno de oportunistas, todo es cortoplacismo, todo envejece en 15 días. Entonces se creó la ecuación económico-financiera que los ferroviarios bautizaron la polinómica. Más de un ferroviario viejo se va a acordar y se va a cagar de risa, por la buena memoria de otros que compartíamos el mismo criterio. Entonces, en la polinómica, el INDEC, que por algo lo atacan tanto, saca todos los días, todas las semanas, todos los meses, índices. Entonces hay un índice de la mano de obra del peón metalúrgico según convenio colectivo de trabajo de la UOM. Hay otro índice que es el índice de precios generales no agropecuarios. Hay otro índice que es el promedio de la tasa de interés bancario de préstamos a mediano plazo. Hay otro índice que es el de la variación del precio de la energía, que esto, que el otro, bla, bla, bla. Entonces esos índices los tomamos y obligamos a todos los que nos ofertaban cosas, a todos los proveedores, a cotizar mano de obra, materiales, energía, consumibles, alquileres, seguros, etcétera, costos. Con el índice del INDEC correspondiente al mes de oferta. Y cuando le pagábamos, dividíamos el de fecha de factura por el original. Entonces la actualización estaba normalizada en toda la Argentina. Y a pesar de la hiperinflación, la Argentina siguió funcionando, siguió trabajando, no hubo despidos, no hubo catástrofe, etc. Y no lo hicieron los economistas. Lo hicimos los negros, sobre todo de las fábricas. Y sobre todo del Estado. Y a partir de ahí fue tan buena que lo tomó también la industria privada, que esto, que lo otro, y se destrabó todo y la Argentina siguió andando. Por eso estamos hiperadaptados a la inflación y los europeos, los norteamericanos, otros no entienden cómo carajo podemos vivir en este quilombo. Es que hay una adecuación tipo piloto automático, hay una respuesta pavloviana, si se quiere, que hace que nos adaptemos rápidamente, ¿no? Esta plata este sueldo que cobré ahora, lo tengo que estoquear en algo porque el mes que viene va a ser 5% más chico que ahora. Entonces, si ahorro, tengo que ahorrar en cosas y no quedármelo en el bolsillo porque voy a perder el 5% de lo que tengo ahora. Ese reflejo casi animal
en el argentino no es natural en otra gente. Me nacen varias preguntas, tratando de polemizar un poco. La empresa estatal está mal mirada por nuestra generación, yo no, pero por ahí la generación más chica, ¿no? De 20 años. 25. Sí, sí. Porque, bueno, hay un discurso en contra de la empresa estatal, obviamente, pero también hay una realidad en donde, inducida o no, eso me lo vas a contar vos, que la verdad es que no tiene una eficiencia, no está pudiéndose parar al lado de la empresa privada. En costos, en producto, en tiempos, en todo. En todo. Lo único que está brindando hoy en día alguna empresa estatal es un beneficio social de dar trabajo. ¿Qué tanto de verdad hay en esto y cómo se puede revertir? Volvemos a la polinómica. El costo era la parte más fácil, porque ahí el empresario dice, no, yo soy un benefactor de la humanidad, soy un buen hombre, perdón si... soy un buen hombre. Van a retar. Ya va a venir algún Milei en el futuro que me va a reivindicar como héroe de la sociedad, que esto que el otro. Le pago a estos negros de mierda que los tengo que tener látigo en mano para que laburen. Compro a estos que me venden caro, que esto que el otro. Pero después venía la segunda parte de tres. La segunda parte de tres, que era la ganancia. Entonces, la polinómica tenía todos los gastos, todo el costo, y después venía la parte del medio que era la de la ganancia. Y después de la ganancia venía la tercera parte que era la de los impuestos. Entonces, ¿qué pasaba? El tipo tenía que decir cuánto ganaba. Y, oh sorpresa, para mí que era muy joven e inocente, y ratificación para todos los que ya lo sabían, que lo que él se llevaba, la parte del león, era igual a todos los costos. Entonces, como tiene ahora que confesar, empieza a inflar los costos. La señora es asesora de COVID, la lucha contra el COVID en la fábrica. La sobrina es chofer hiperespecializada en qué sé yo qué. El otro entra a inflar los costos. Entra a mentir que paga más de lo que realmente le paga. Pero todo eso es verificable y como tiene carácter casi de declaración jurada, legalmente punible. Y tiene que confesar que gana lo mismo que gasta. Y además tiene que confesar que es lúcido y consciente de todos los impuestos que tiene que pagar. Y si se equivocaba en algo, el contador estatal le decía, mire, ahí donde dice IVA 18%, en realidad es del 21%, corríjalo. Donde dice ingresos brutos 7%, en realidad es del 8%, corríjalo. Y acuérdese que esta polinómica que usted presenta como oferta va a ser pagada tal cual y sin protesto por nosotros, pero también toda el área de recaudación impositiva del Estado se va a enterar. Porque nosotros tenemos obligación de tener memoria de esto y de tenerlo disponible para cualquier ente estatal que quiera verificar la transparencia de la transacción. Se empiezan a avivar los trabajadores y dicen, che, la reputa madre, nosotros somos una empresa de colectivos, Moyano, teléfono, somos una empresa de colectivos y lo que es el salario es el 8% del precio. Con esto nos pagan a todos nosotros. Estos negreros de mierda nos están chupando la sangre. Obtener un 40% de aumento de nuestros salarios, 4 por 8, 32, implicaría solo un 3,2% de aumento del boleto. No podemos ganar esta miseria, la puta madre, nos están matando, compañeros, asamblea, asamblea. Años 74, 75, la dinámica social es muy alta.
La política también, y la gremial, ni te digo. Teníamos en ese entonces, cosa que se perdió y no se recuperó nunca más, directores obreros en todas las fábricas del Ministerio de Defensa. Porque Perón le dice a Robledo, tiene que poner un director obrero en nuestras fábricas, en fabricaciones militares, en fábricas de ácido sulfúrico, de armamento, en el área material Córdoba, en el astillero Río Santiago, la Armada, y voy a meter un director obrero, póngalo. ¿Por qué? Porque los trabajadores tienen derecho a saber qué se hace con la riqueza que generan, porque son ellos los que generan la riqueza. Entonces se mete un vector ideológico, filosófico, con raigambre práctica, peronista, en todas las empresas. Y cuando empiezan todas las empresas, los trabajadores empezamos a comprender mucho mejor el trabajo en el cual estamos. Entonces, nunca falta un pelotudo que dice, nosotros tenemos que ser accionistas de la empresa. Lechuza, que era mi nombre de guerra. Tenemos que ser accionistas de la empresa, tenemos que participar de las ganancias. Digo, pedazo de pelotudo, somos una empresa del Estado, acá no hay ganancias. Tenemos un objetivo social. O buscamos otro indicador para los premios para la producción, o no lo vamos a cobrar en la puta vida, porque en la puta vida vamos a dar ganancia. No es nuestra misión dar ganancia. Entonces, asociémonos a la producción. No, zurdo de mierda, vos te haces el peronista, barbudo, con pelo largo. Cosas que he perdido en el tiempo. Pero no extraño. Pero al final, los compañeros de aquel entonces, la azul y blanca, ortodoxa, comprende y dice, no, tiene razón. Es pero zurdo, pero tiene razón. Y toman el índice de producción para tener un premio, no el índice de ganancia, como podría ser en una empresa privada donde se le meten también ellos con la ganancia al patrón. Acá el patrón es estatal, tiene una función social, nunca va a dar ganancia porque lo que se gana se invierte rápidamente, se reinvierte. Entonces, busquemos un premio a la eficiencia, a la producción, y así fue que se tuvo el premio a la producción. Pero yo estoy de acuerdo con que hay empresas del Estado que no dan ganancias o las dan en muy mínima expresión. No tienen que dar ganancias. No está bien, o que no tienen de dar ganancias. Pero hay otras que, aunque no tienen que dar ganancias, es discutible igual, porque hay empresas que por ahí necesitas para dar ganancias, porque tenés que, como bien contabas, solventar otra empresa que no te va a dar ganancia y que no tiene un fin social. Por ejemplo, el ferrocarril. Entonces, por ahí sí necesitas tener como para solventar ese armado de empresas estatales o esa corporación, un sector que haga de caja. ¿Por qué no puede haber un sector? Yo creo que tiene que haber sectores en el Estado que son de caja, que dan ganancia por naturaleza, por la actividad que desarrollan. Ejemplo, una petrolera. La petrolera. Bueno, la ganancia de la empresa estatal tiene que tener un fin social. Entonces, una cosa es la rentabilidad, por llamarlo con lenguaje de la época, el rendimiento económico de la actividad productiva, y otra cosa es lo que se hace con ese plus, con esa plusvalía productiva que logra el Estado en la explotación de un medio natural como es el petróleo, en la prestación de un servicio como es el tren, o en una actividad industrial como podría ser la del astillero, la fabricación de acero en Somisa, la producción de energía en Segva, etc. Entonces, ¿qué queda claro para los jóvenes de aquella época y qué queda ratificado para los viejos de aquella época? La ley no escrita del capitalismo, donde aproximadamente al bulto resulta de cada precio un tercio es costo, otro tercio es ganancia capitalista y otro tercio son impuestos, groseramente hablando. Cosa que verifiqué personalmente, porque hasta a mí mismo, que soy bastante crédulo, me costaba creerlo.
Entonces, lo verifiqué en Ucrania, en Rusia, en España, en Francia, en Italia, en Cuba, en Venezuela, en Colombia, en Bolivia, en Brasil, en Paraguay, en Uruguay y en la Argentina. Sea el gobierno capitalista, sea socialista latinoamericano, sea una mezcla rara de Dios y Pantera, como es en Rusia y era en Ucrania también en ese momento, año 2006 por ahí, es un tercio gastos, un tercio ganancia, un tercio impuestos. Esa es la ley no escrita, la ley del tercio capitalista. Me estás hablando de la empresa privada. Te estoy hablando de todas las empresas en general. Bien. ¿Qué pasa con el Estado? El Estado peronista combate al capital. Entonces, si suprime la ganancia, si se restringe a pagar todos los sueldos, a pagar todos los proveedores, a pagar todos los gastos y a pagar los impuestos y no tener ganancia, puede vender a mitad de precio y seguir funcionando por décadas. ¿Por qué? Porque la ley es secuencial. Entonces, ¿cómo forma precios? Rápidamente hablando, groseramente hablando, no vale para sumario. ¿Cómo se forman los precios? Bueno, se suman todos los gastos. Después, ¿qué hace el patrón? Multiplica por 2, ya tiene gasto y ganancia. Y después multiplica por 1,5 y ahí tiene el precio. 1,5 de los impuestos. Entonces, cuando suprime multiplicar por 2, son los gastos por 1,5. 33 por 1,5. Está menos del 50%. Vende a mitad de precio y no deja de pagar nada. Y puede aguantar lo que sea. Entonces, el Estado empresario es regulador interno del mercado capitalista. Agresivo, combatiendo al capital. No jodan con nosotros, los estatales, porque empezamos a vender a mitad de precio y los hundimos a todos. Esa agresividad es la que permite regular. ¿Por qué? Porque el Estado empresario paga los sueldos en blanco, paga las jubilaciones, tiene plan de viviendas, tiene obra social, tiene salario familiar, tiene condiciones de seguridad e higiene, tiene todo lo que el otro, tal vez para aumentar sus ganancias, diga que tiene, pero no cumpla. Como por ejemplo, las retenciones que le cobra el privado puntualmente a todos sus trabajadores como agente de retención de la caja de jubilaciones y se la queda en el bolsillo y no la paga nunca. Después quiebra y si te he visto no me acuerdo. Y el trabajador se encuentra, como cualquier abogado laboralista sabe, que tiene que conseguir para que le den la jubilación documentos probatorios de sus aportes jubilatorios de tal época. Y el tipo se presenta con ¿qué? Con el sobrecito de sueldo. Acá está la guita que cobré, acá está el descuento y esto es. Dice, bueno, pero en la caja no entró nunca. Y después le echan la culpa a la caja, que es ineficiente, cuando en realidad el ladrón que quedó en el medio ya no existe más porque es una figura jurídica. Este debate produce una visión crítica sobre la propiedad privada. Entonces, ¿qué desarrollamos? Lucidez. Poder, lucidez. Poder pensar con claridad. Y darnos cuenta del poder ajeno también. Entonces, ¿cuántos compañeros han sido despedidos y quieren saber quién carajo les cagó la vida y no lo pueden encontrar? ¿Por qué? Porque la patronal es una sociedad privada y se maneja con el carácter transitivo de la sociedad anónima. Si me prestás una hoja y un papel, te lo explico y lo ponemos en cámara. Entonces, sea la compañía A, sociedad anónima, sea el patrón que dice, me voy a comprar, le dice a su contador entusiasmado, me voy a comprar la compañía A. ¿Cuánto vale la compañía A? 100. Bueno, ¿tengo 100? No, dice, no vas a comprar 100. Claro. Comprás 51 y sos el poronga de la compañía A
con la mitad de la plata. Ah, ¿y eso cómo es? Dice, no, en las compañías, sociedades anónimas, manda el mayor paquete accionario. Y si vos compras el 51, arrastrás al otro 49 a todas tus decisiones, porque tenés mayoría accionaria. Entonces compra el 51. Compra el 51. El capitalista ha comprado el 51% de A. Después dice, hay una compañía B que me gustaría comprar, otra sociedad anónima. Y como ya aprendí, voy a comprar solamente el 51 como vos me enseñaste. El contador le dice, no, boludo, otra vez no entendés. Vos tenés que comprar... Te tengo que enseñar a pensar siempre. Claro, por interpósita persona. El 51 que lo compre A. Y vos comprá el 51 del 51, comprá el 26. ¿Por qué? Porque vos, como mandás en A, decís, he tomado una decisión en nombre de todos nosotros. Vamos a comprar el 51% del paquete accionario de B y vamos a ser los dueños de B. Pero lo que vos de tu bolsillo personal vas a tener que poner es nada más que el 26, porque el otro 49% de A no puede evitar ser arrastrado por tu decisión. Ya cuando llegan a la tercera sociedad anónima, el capitalista aprendió y le dice a A que le ordene a B y que B compre C, el 51, de los cuales A es el 26 y él es solamente el 13, número redondo para no encarajinar. Entonces él es cada vez más chiquito. Ya gozoso con esto que ha descubierto, llega a la cuarta sociedad anónima, que es D, donde ordena en A, que ordenen B, que ordenen C, que compren el 51% de D, de los cuales el 26% va a ser de C, de los cuales el 13% va a ser de B, y él va a tener que poner solamente la mitad de 13, 6,5%. Entonces, en A, el capitalista es visible y es vulnerable. En B, ya está medio enmascarado, no tiene la mitad de las acciones. ¿Cómo me acusan a mí de ser el dueño de esta empresa si yo no tengo ni la mitad de las acciones? En D es directamente invisible, lo que le permite ser un perfecto hijo de puta, como más de uno lo es. Y esta invisibilización del capitalista es inversamente proporcional a su poder. Porque cuando arrancó tenía el 51% del paquete accionario, después tenía la mitad de eso el 26%, después tenía la mitad de eso el 13%, y ahora es un minoritario accionista. A mí que me vienen a joder, si de cada 100 acciones yo tengo nada más que 6. Arréglese con el gerente de personal, que para eso está. A mí no me vengan a romper las bolas. Agradezcanme que tengo el laburo, que pongo los mangos ahí, si no lo saco y se va toda la mierda. Amenaza. Entonces, cuanto más poderoso se ha vuelto, ahora maneja 4 sociedades anónimas, más invisible es. ¿Cómo es el camino popular? La visibilización popular es inversa. Entonces, alguien que se propone ser concejal municipal se tiene que exponer ante una cantidad de gente. Si quiere progresar y llegar a intendente, se tiene que exponer a más cantidad de gente. Si quiere ser legislador nacional o provincial, más gente todavía. Entonces, a medida que va trepando en la cadena de poder, cada vez es más visible. Bueno, esto es profundamente democrático, porque es fácil reconocer al que manda, mientras que el capital se vuelve invisible a medida que va siendo más poderoso. ¿Está más o menos el concepto?
Está clarísimo. Entonces, esta violencia, diría el Indio Solari, que es de La Plata. Mostrarlo ahí a cámara. A la cámara. ¿Quedó? Primero tenía el 51%. Después solamente tenía la mitad del 51%. Después la mitad de la mitad. Y acá la mitad de la mitad de la mitad. Ahí va. Entonces, se vuelve invisible el capitalista a medida que avanza. Cuando aparece toda esta progresía keynesiana, Che Gorila, no te lo decimos más, si la tocan a Cristina, que quilombo se va a armar, aparece toda la progresía keynesiana, casi le matan a la referente en cámara, en público, y no pasó un reverendo carajo, y no pasó una mierda. Todos estos cincuentones que la van de jóvenes. Entonces, cuando aparece todo esto, yo me acuerdo de la frase del Indio Solari: mentir es violencia. Y empiezo a delirar. Quiero verte huir como un ladrón al que nunca pueden atrapar. Le da entidad ética al choreo. Es muy, muy violento esto. Y borrar de la marchita peronista combatiendo al capital es traicionar al peronismo. Que nosotros logramos la conciliación entre el capital y el trabajo, no cabe ninguna duda. Pero que la manija la ejercimos desde el trabajo y no desde el capital, tampoco cabe ninguna duda. Entiendo que esto lo empezamos a transformar y a dar vuelta, según tu explicación, volviendo a un Estado empresario armado de empresas del Estado y corporaciones del Estado. ¿Qué sectores tienen que ser estatales y qué sectores pueden quedar conducidos por el capital privado? El capital privado da trabajo en condiciones normales, digamos, peronistas, también irigoyenistas, también rosistas, también sanmartinianas, también morenistas, no más allá del 70% de la población económicamente activa. Con el 30% por lo menos de trabajadores enrolados en el Estado empresario, manejado como empresa, pagando impuestos, cumpliendo horario, cumpliendo objetivo, capacitación, tecnología, competencia profesional, disciplina, rigor industrial, rigor ético, rigor social, rigor legal. Hablas un 30% de la población económicamente activa. Sería empleado público, pero industrial o de servicio, ¿no administrativo, o también contempla los administrativos? Incluye los administrativos que no aportan más que el servicio, digamos. Entonces, estoy hablando de los municipios, todo lo que hoy, porque hoy creo que estamos arriba del 30% de la población económicamente activa como empleado público. No creo. Pero casi la mayoría es administrativo, o sea, administrativo de empleados de los municipios, No. las provincias, los ministerios. Lo que vos decís, población económicamente activa, si me permitís la corrección, Sí. debe ser población económicamente registrada en blanco, Claro. que no es la población económicamente activa. La población económicamente activa es toda la población en condiciones de trabajar. Bien. Si tiene laburo o no tiene laburo el compañero, sigue siendo un compañero. Sigue siendo un trabajador, desocupado, pero es un trabajador. Entonces, los planes son desocupados encubiertos. ¿Cuál es el origen de los planes? Bueno, se lo arroga la Lilita Carrió, se lo arroga Cristina. No. Los planes sociales nacen en el año 94 a instancias del Banco Mundial, por orden del Banco Mundial, sugerencia que se hace en un tono tan imperativo que es casi imposible no acatarla para el político profesional. Entonces aparece como contención del proceso de privatizaciones, para darle cobertura, para darle amparo a todos los desocupados que estaba generando el proceso de privatizaciones. Aparece con Menem, que es el gran traidor de toda esta película, aparece con Menem el Estado pagando en negro. Suma no remunerativa. ¿Y qué carajo es si no es remunerativa?
tengo un renglón en el sueldo que dice no remunerativo, pero se puede ser tan pelotudo. Me están pagando algo que no es remunerativo, ¿y entonces qué? ¿Y los monotributistas arrancaron ahí en el Estado? ¿En la década del 90? No me acuerdo de los monotributistas. Lleno de monotributistas. Bueno, es otra porquería más. ¿Cómo puede ser monotributista un tipo que hace 10 años que es monotributista? Metelo en planta permanente. Claro. ¿Cuál es el problema de la planta permanente? Que se te hace fuerte. ¿Y se te hace fuerte contra quién? Bueno, si está en SECBA, es capaz, suprimiendo la ganancia, de bajar a la mitad la tarifa. Entonces no estaríamos puteando con los tarifazos. Pero a ninguno se le ocurre nacionalizar. ¿No se les ocurre a toda la progresía política de la Argentina nacionalizar lo que se privatizó? Teníamos estos quilombos de tarifazos cuando la energía eléctrica era del Estado. Teníamos los quilombos de tarifazos cuando el agua era del Estado. Teníamos todos estos dramas que nos tenemos que defender de los mismos tipos a lo que le regalaron las empresas del Estado. Tenemos que andar corriéndolo y vigilándolo para que inviertan y cumplan, cuando antes lo hacíamos nosotros mismos. Entonces, es una desvergüenza absoluta la de la clase política argentina. ¿Cuál es el mayor peligro de la Argentina en este momento? La propia mediocridad política. La resignación a que esto es lo único que se puede hacer. La falta de alternativas a toda esta mierda que ha inundado el país. Entonces, el Todos Unidos Triunfaremos será una herramienta electoral válida, pero no es una herramienta electoral en este momento para proyectar. En este momento hay que juntarse, unirse, trabajar y proyectar con los que piensan más o menos parecido. Bueno, a ese no, es de izquierda, que esto que me importa un carajo. Será el rojo y yo el negro, la bandera sandinista. Te voy a proponer algo. Propongo. Vamos a hacer un juego. Te doy 5 actividades, 5 sectores de la economía que tenés que elegir para que sean propiedad estatal. O sea que estos 5 sectores son los cinco sectores que podría llevar adelante un proyecto político. Bueno, no me acuerdo, Bárbara, la proporción entre mercado interno y mercado externo. 30 y 120.000. 30.000 y 120.000. 20.000 y 140.000. Hoy actualmente. Actualmente. Entonces, hace falta un pequeño preámbulo no hay problema a contestar. El mundo evolucionó, digamos, ¿no? Entonces, lo que para nosotros era la ELMA, Empresa de Líneas Marítimas Argentinas, hoy ya no podría ser. ¿Por qué no podría ser? Porque el mundo evolucionó. Entonces, la ELMA del siglo XXI es Empresa de Líneas Multimodales Argentinas. Incluye ferrocarriles, incluye transporte carretero, camiones, incluye aviones, incluye barcos, barcazas, todo lo que es transporte. ¿Por qué? Porque el transporte multimodal trabaja como si fuera, digamos, una empresa de turismo. Entonces uno va a la empresa de turismo, si tiene guita obviamente, y dice, bueno, quiero un paquete para Bariloche. Fenómeno. A tal hora pasa Villalonga, Furlo, no sé quién, se sube al micro. El micro lo lleva al aeropuerto. El aeropuerto lo lleva al otro aeropuerto. Ahí lo está esperando un taxi o un combi que lo lleva al hotel. En el hotel descansa y al día siguiente tiene una excursión. Después de la excursión almuerzan en tal lado. A la tarde tiene otra excursión. A la noche vuelve al hotel. Al día siguiente tiene otro y le hace todo el plan. Y usted paga ahora y le damos esta chequera que es el voucher. Y olvídese, ni plata lleve. Tiene todo listo. El transporte multimodal es parecido. Dice un cordobés, tengo estas exportaciones para Italia y quiero llevarlas. Bueno, fenómeno. ¿Qué volumen tienen? Tanto. ¿Cuánto pesa? Tanto. Bueno, listo.
nosotros le ponemos un contenedor en su fábrica. Usted carga, lo cerramos, le pone un precinto suyo de su fábrica, ponemos un precinto nuestro y nosotros nos encargamos y lo entregamos. Es tanta guita. Y ese contenedor sale de ahí, se sube a un camión, después se sube a un tren, llega al puerto, se sube al barco, llega en el barco, se baja, llega otro camión. Y en Italia, su cliente dice, el mío es un precinto verde y anaranjado. Sí, acá está, estoy por abrirlo ahora en este momento, que yo están hablando ahí por el telefonito. Claro. Y el transporte multimodal lo resuelve todo la empresa multimodal. En la época que yo era joven, hace un tiempo que cueste creerlo, fui joven. Y todo eso lo teníamos que hacer nosotros. Entonces teníamos los despachantes de aduana, los coordinadores, que contrataban tal servicio, tal servicio, tal servicio. Bueno, eso ya no existe más en el mundo. Ahora es todo multimodal. Entonces, la primera empresa para apropiarnos del poder que decía Bárbara, 20.000 millones de dólares el mercado interno, 120.000 millones de dólares el mercado externo, para tallar en el mercado externo, la primera empresa sería la empresa de líneas multimodales argentinas, la ELMA del siglo XXI, que ya no es marítima, sino que es multimodal. Y eso incluye ferrocarriles, eso incluye camiones, que pueden ser propios o contratados. Que no necesariamente la propiedad social del medio de producción, del bien o del servicio, pero sí el control absoluto del sistema multimodal. Y con eso... esa es una, faltan 4 más. No, pero vamos a hablar de esa, un poquito, bueno, ¿te puedo preguntar un sí, poquito? Porque entiendo que... Porque vos ahora me estás hablando de que tomás el control de 120.000 millones de dólares, que es el mercado. O sea, del transporte. Del transporte. Pero con el transporte, ¿qué beneficio te quedas? El beneficio Así sería sea el político 33% de 3.500 millones de dólares anuales. El total del transporte externo hoy, Sí. de flota mercante, es de 7.000 millones de dólares. Eso es lo que cuesta llegar a la Argentina y salir de la Argentina. Llegar con las importaciones y salir. Bueno, esa caja de los fletes marítimos es de 7.000 millones de dólares. Bien. La mitad de eso le corresponde a la Argentina como facturación, no como ganancia, no como capital. ¿Cuánto es libremente disponible de eso? El tercio de la ganancia, 1.100 y pico. Entonces, eso es lo que puede invertir en sí misma o en lo que se le antoje la sociedad del Estado ELMA del siglo XXI. Es una caja importante. Bien. Pero más importante, mucho más importante que la facturación, es el poder. Volvemos otra vez a la libertad. ¿Qué es la libertad? Comprar lo que yo quiero, si lo que yo quiero existe. Y si lo que yo quiero no existe, el poder crearlo, el poder autodeterminar mi objetivo. ¿Y qué hace la multimodal? Se intercala en la cadena de valor del capital. El eslabón estratégico, que es el transporte, el que carga en origen y descarga en destino, tanto viniendo para la Argentina como saliendo de ella, es estatal. ¿Pueden jugar los privados en esto? Pueden jugar. ¿Cómo no? Pero el poronga del presidio es estatal. Y ahí me nacen dos preguntas. Una es, ¿tenés primero mayor control sobre la evasión, elusión y todo loción que hay en el medio de la producción y la venta? Por un lado, ¿no? Creo que te referís a eso. Hace 10 años ya estabas despuntando, ahora llegaste. Y el otro punto que entiendo que me marcás con el poder es el poder negociar, ¿no? Con el mundo. Mejor vender. Mejor vender y mejor comprar. ¿Cuál es el precio de eso? Tanto. ¿En qué condición? Porque la condición es fundamental. Entonces,
Si compro, ¿dónde compro? ¿Acá o en origen? Si compro en origen, por lo menos me sale promedio 15% más barato. ¿Por qué? Porque el flete lo hago yo. Compro en origen. Si compro en destino, compro CIF, Cost, Insurance, Freight. Me cobran el flete, me cobran el costo, me cobran el seguro. Si voy allá y lo compro en origen, todo eso me lo pago yo mismo. Solamente pago el costo. Entonces, la compra CIF, Cost, Insurance, Freight, en el propio territorio, o la compra FOB, Free on Board, en el extranjero, es una llave estratégica del negocio cuyo peso en la cadena de valor agregado es del 15% del precio. No es poca cosa. No es poca cosa. Logrado esto, lograda una flota mercante. Vamos con las 2. Vamos a la 2. Bien. ¿Listo con eso? Sí. Vamos a la 2. Energía. Bien. Entonces, energía. ¿Por qué tenemos tan pocas centrales atómicas? Porque hay una objeción política, porque los argentinos somos agresivos, somos jodidos y no respetamos a nadie. Nos cagamos en todo el mundo. Y lo bien que hacemos. Entonces, la única forma de someter a estos hijos de puta, estos negros de mierda de los argentinos que se creen europeos, que no tienen negros en su población, que son racistas, toda esta mierda que nos están tirando ahora, que es mentira, los vamos a hacer pelota con sus propios milicos. Vamos a hacer un golpe de Estado y vamos a asesinar todos los que haga falta. Y asesinan a lo largo de 7 años, secuestran, torturan y asesinan nuestros propios militares 30.000. Y por eso tuvieron que pagar con cárcel como corresponde. Bueno, ¿qué está pasando ahora en la Franja de Gaza? En poco tiempo van 45.000. Pero eso no es un genocidio porque se hace del punto de vista correcto. Entonces, tengo buena información de lo que pasa allí. Dicen que va el joven judío con el uniforme israelí, orgulloso de haber entrado al ejército, y le dice a la Mamele, entré al ejército. Y la madre, aterrorizada, dice, ¿y para qué entraste al ejército? Dice, porque quiero volar en helicóptero y ametrallar gente y tirar bombas y andar en tanque que me gustan y todo eso. Dice, pero cuidado. ¿Por qué cuidado? Dice, porque los palestinos tiran piedras. Y ahí el judío se frena y dice, ¿y por qué me van a tirar piedras? Porque soy judío. Esta es la geopolítica de Netanyahu. Me lo contó Guillermo Moreno, que lo defiende. Entonces, la doble vara, diría Cristina Fernández de Kirchner, primera viuda de Néstor. La segunda viuda de Néstor es Alberto Fernández de Kirchner. Lo escuché por ahí. Y hay una tercera también, que es Guillermo Moreno, de la década ganada. Entonces, esta es la geopolítica israelí. Este es el sionismo. Y lo mismo podría decirse de la hipocresía norteamericana, de la hipocresía inglesa, de todos esos, ¿no? Todos esos que nos quieren dar lecciones de moral con la bragueta abierta, no tienen autoridad moral para dirigirse a los argentinos. No sé cómo vas a volver a la energía atómica. La energía atómica es condenada por nuestra peligrosidad. ¿Cuál es la peligrosidad del argentino?
por el trabajo mío en el astillero Río Santiago, he viajado por todo el mundo, como ya te conté, y he tomado contacto con áreas sensibles del poder mundial. Entonces, ¿quién manda en Estados Unidos? Bueno, solamente un inocente puede creer que Joe Biden manda en Estados Unidos. No manda el presidente. ¿Quién manda? El Pentágono. Ajá. ¿Y quién manda en el Pentágono? Como dijo Dwight Eisenhower, el aparato militar industrial. ¿Y quién es el mayor, el importante, el líder, el macho alfa del aparato militar industrial? ¿Quién es el dueño de la empresa A, no? ¿Quién es el dueño de la empresa A? Northrop Grumman. Northrop Grumman. El fabricante de armas más grande del planeta Tierra. Un portaaviones de ellos tiene más aviones y más poder bélico que muchos ministerios de defensa, que muchos países del planeta Tierra. ¿Y qué dice Northrop Grumman cuando habla de los argentinos? Para comprender, para escuchar al enemigo y saber qué piensa de nosotros. Dice, ni siquiera los peores de los argentinos son confiables para nosotros. No lo eran antes del golpe del 76, tampoco los que fueron capaces de asesinar, de secuestrar, torturar y asesinar a sus propios compatriotas para cumplir con el mandato de la doctrina diseñada por el Pentágono a pedido de Nixon y de Kissinger, ni siquiera esos son confiables. Porque cuando vieron que su poder disminuía y que tenían que retirarse del poder, intentaron congraciarse con el pueblo argentino. Y para congraciarse con el pueblo argentino, tuvieron que recuperar las Malvinas. Y las Malvinas son una causa popular, son una causa latinoamericana y son una causa antiimperialista. Si los peores de los argentinos, los que fueron capaces de secuestrar, torturar y asesinar a 30.000, tuvieron que hacer esto para congraciarse con el pueblo, ni siquiera esos son confiables. A la mierda con toda la Argentina. Y eso sucedió en el año 82. Le retrucan a Northrop Grumman. Y le dicen, bueno, pero lo lograron, se congraciaron con el pueblo argentino, llenaron la Plaza de Mayo. Galtieri, un borracho, rechazado en la mierda esta que tienen, ¿cómo se llama? El lugar donde instruyen a los militares latinoamericanos. Panamá. En Panamá, ¿cómo? La Escuela de las Américas, no, el otro, hay otro más, bueno, no me importa. Que fue uno de los pocos rechazados, que fue uno de los pocos que no aprobó. Dice, si Galtieri, que era un tronco, que ni siquiera aprobó en West Point, ni siquiera aprobó en West Point, era tan tronco que no pudo aprobar, llenó la plaza, y le dice, no, sí, llenó la plaza, pero ¿usted escuchó el discurso? No. Bueno, escucha el discurso, don Northrop Grumman. Cuando dice, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla, la plaza explota. Y después, engolosinado, quiere seguir hablando de sí mismo. Y dice, porque yo interpreto el sentimiento del pueblo argentino, y los que hacía 30 segundos lo habían aplaudido a rabiar, lo recagaron a puteada en 20 colores. Y eso sucedió en un solo discurso. Es cortito, dura 1 minuto y medio, 2 minutos. Y ahí está la presencia del pueblo argentino y cómo es capaz, diría la hija de Moria Kazan. Yo tomo la leche, la silicona la escupo. Entonces, ¿cómo es capaz de tomar leche y escupir la silicona el pueblo argentino, aún en esas condiciones y bajo un proceso que le aplicó el terrorismo de Estado? Ese peligro es el que hace que nos bloqueen permanentemente la energía atómica. Nosotros podríamos tener muchas más centrales atómicas, baratas, de base, que las que tenemos. Y tener energía muchísimo más barata que la que tenemos.
¿Por qué doy fe de la vocación pacífica de la Argentina? Una bomba atómica al lado de una central atómica es una cosa muy pelotuda, terriblemente pelotuda. Si nosotros tenemos un mecánico que es capaz de poner a punto el sistema de inyección del auto, que es capaz de ver si está bien o está mal la presión de aceite, que es capaz de ajustar con absoluta precisión un mecanismo complicado, que mete algo combustible y explosivo en cantidades discretas para que nos lleve y nos traiga todo el día con una confiabilidad extraordinaria. ¿Podemos creer que si ese tipo quiere, es capaz de armar una bomba Molotov? Sí. Obviamente que sí. Entonces, si nosotros somos los mecánicos que hacemos centrales atómicas, y en todos estos años, desde la década del 50 hasta acá, no hemos hecho nunca una bomba atómica, esa es la prueba de la continuidad de la vocación pacífica argentina, al mismo tiempo que es prueba de la tenacidad y la capacidad argentina. Entonces, la energía atómica es la energía de base. Otra energía de base, más barata todavía, en gran escala que la atómica y más limpia. ¿Cuál es el corredor de vientos más grande del planeta Tierra? ¿La Siberia rusa? No. ¿El desierto del Sahara? No. La Patagonia argentina. El corredor de vientos constantes más grande del planeta Tierra es la Patagonia argentina. Entonces, no digo expropiarlos a todos, tampoco lo niego, expropiar toda la Patagonia, pero que la llenaría de turbinas eólicas no me cabe ninguna duda. Y eso es energía constante, barata, en gran escala, y que se puede hacer todo acá. La central atómica acá, las turbinas eólicas acá, todo acá. Eso, nacionalizado, eso, con inversión y desarrollo, nos daría energía barata. Porque el capitalismo, en el cual estamos inmersos, y nos va a costar un tiempo salir, es un sistema fundamentado en la energía barata. Entonces, ¿cómo se reciclan los metales? Con energía barata. La chatarra, ¿cómo vuelve a convertirse en carrocería de automóvil? ¿Cómo vuelve a convertirse en transmisión? ¿Cómo vuelve a convertirse en motor? El aluminio, ¿cómo se recicla? Con energía. Bueno, ahí coincidís un poco con Moreno. Coincido en varias cosas con Guillermo. Y con la nafta 60 centavos de dólar que dice, que es el costo. La nafta a 60 ahí centavos tenés de energía dólar. También. La nafta a 60 centavos de dólar es más que el costo. Es el costo más la ganancia empresaria, porque Guillermo Moreno, como Cristina, dice que el capitalismo es el mejor sistema. Yo no estoy de acuerdo con eso. Calcula un Entonces, 7% de ganancia. ¿cómo? Creo que calcula un 7% de ganancia. Si inflan los costos lo suficientemente Es bien mucho y más. lo suficientemente inteligente, la ganancia es mucho más. Deben tener un montón de costos inflados al reverendo pedo que le aseguran el 33%. Entonces, esa energía barata es obstaculizada. ¿Por qué? Porque somos un mal ejemplo. Somos un mal ejemplo. Entonces, ¿cuál es el mal ejemplo de la Argentina? Bueno, vivimos en un quilombo tremendo, en hiperinflación constante, que esto, que el otro, y no se va nadie. Y no se va nadie. El Uruguay ordenadito, limpito, impoluto. No se van empresas, decís vos. No se va la gente. No se va la gente. Es apasionante vivir en la Argentina. ¿Sufrís como un gato? Más vale. Ahora, te pasan cosas, querido. Estás vivo. En el Uruguay. Te molesto que me están hablando que tenemos poca memoria. Vamos con la... Sí. ¿Cuánto tenemos? 10 minutos. 10 minutos. Tenés 10 minutos para ir por la 3, 4 y 5. La 3, 4 y 5. Bueno, entonces, el transporte como eslabón intercalado en la cadena de valor del capital privado. La energía como gran impulsora fáctica, física, de toda la industrialización del país. La nacionalización de la banca y el comercio exterior.
Ya con 4 tengo con estos. Ahí sumaste 3 y 4. 3 y 4, sí. Y quinto sería el desarrollo de tecnología conveniente de la mano del Estado, que no siempre es la que viene de afuera y se considera de punta. Hay un montón de cosas. En mi última visita a Venezuela, que fuimos con unos compañeros allá a dar cátedras bárbaras de Social 21, diseñé un motor para ellos. Y además lo fabricamos, para que vean lo que somos los argentinos, con basura. Entonces había un tal Gregory Montiel que había tenido sus andanzas, y hay mucho trabajo en negro, y era mecánico pero ganaba bien. ¿Y qué hacía? Había logrado adaptar los pistones de Volkswagen a las motos Honda CG 125. Entonces la policía corría a los motochorros, que también existen allá, y no podía agarrar nunca. Hasta que al final uno bate, dice, no, a mí la moto me la hizo Gregory Montiel. Entonces van y lo meten en cana. Lo meten en cana y es muy simpático, esos vagos callejeros. Y entonces ahí entabla cierta amistad con la policía. Entonces digo, bueno, el motor, el 8 estrellas, por las 8 estrellas de la bandera de ellos, es un motor 2 tiempos, con un compresor Roots, y lo podemos hacer con basura. Lo podemos hacer con chatarra. Ustedes consíganme chatarra que yo lo hago. Entonces, el encargado de conseguir la chatarra era de los corralones de la policía, Gregory Montiel, amigo de los chorros, amigo de la policía, el puente perfecto, amigo nuestro, ¿no? Entonces, me traen un Suzuki 50. ¡Excelente! Esto es política, ya no es técnica. Excelente, brillante, lo mejor que podrías haber conseguido. ¡Qué suerte que tuvimos! Mentira, cualquier cosa que hubiera traído yo hubiera dicho lo mismo. Ahora, conseguime una tapa, tenemos el Suzuki, conseguime una tapa de Honda 125. Traen la tapa de la Honda 125, todas motos fundidas, hechas mierda, que esto que el otro, y bueno, cortan el árbol de leva, me alinean la válvula de admisión y de escape, que abran al mismo tiempo. Vamos a tener admisión por lumbrera del cárter y vamos a tener escape arriba por válvula. Y vos, el ingeniero Luis Herrera, creo que se llamaba, me haces el compresor Roots. Bueno, no, tengo que ver en internet, los libros, que Mira, Herrera, conmigo no se jode. Hoy no dormís, no cogés, no comés, no haces nada. Haces el compresor Roots. Y mañana, a mano alzada, Anthony, va a hacer con soplete, lima, torno y fresa el compresor Roots que vos vas a diseñar esta noche. Porque hasta ahora no hiciste una mierda y sos el ingeniero del grupo. Así que lo haces. Al día siguiente aparece con el croquis, sin dormir, pero con el croquis del compresor Roots. Fabricaron el compresor Roots, arrancaron y yo me tuve que ir de caravana política con un grupo que se llamaba, bueno, no me acuerdo. Y salimos de caravana política. Lo arrancaron y anduvo tan bien que se entusiasmaron y nunca falta un boludo que dice, vamos a pegarle una acelerada, y lo fundió. Claro, todo fierro viejo, pero se hizo el 8 estrellas ahí. Mirá. Y eso corrió por todo el ambiente industrial. ¿Por qué? Un 2 tiempos para ellos. Son apenas 30 millones. Son apenas 30 millones de venezolanos. Y tienen la panacea. ¿Cuál es el mejor combustible del planeta Tierra? La nafta. La nafta es el mejor combustible del planeta Tierra. ¿Cuánto vale la nafta? 5 centavos de dólar el litro en Venezuela. Entonces tenés que usar nafta. No, porque nos dieron el gasoil, qué sé yo, la combustión, el gas, qué eso. No, déjense de romper la bola. Meté un carburador norteamericano de la década del 50 y andá con nafta. Los camiones con nafta también. Como en Cuba están andando todo con nafta.
Métanle por ahí a 5 centavos de dólar y 140 años de horizonte productivo que tienen por delante, que todos los demás hagan otra cosa, pero la tecnología conveniente para los venezolanos es la nafta. Claro. Quemar nafta. Y eso los va a liberar, eso le va a dar industria, eso le va a dar proyecto propio, eso le va a dar independencia. Esto es la puesta en práctica, y con esto cerramos, esto es la puesta en práctica de la libertad. No es la de optar entre las cosas que el sistema me ofrece, sino el poder de autodeterminar mis propios objetivos, mis propias conveniencias. Muy bien, Ángel. Bueno, acá en el programa nosotros, para finalizar, hacemos un regalo que tiene el nombre del programa, el Gran Proyecto Argentino. Es un vinito hecho por nosotros. Así que bueno, en agradecimiento por tan linda charla que tuvimos. La mala fama que estoy echando con esto. La voy a disfrutar. La voy a disfrutar. Muchas gracias, Ángel. 10 años de espera valieron la pena. Tiene 2, nada.